El sonido seco de la bofetada retumbó en la galería, seguido de un silencio ensordecedor. Las copas de champaña dejaron de tintinear. Los murmullos educados de admiración murieron al instante, y decenas de ojos se volvieron para ver la mano de mi madre dejando una marca roja en mi mejilla. ¿Cómo te atreves a no mencionarme en tu discurso?, me susurró furiosa, con los dedos perfectamente arreglados temblando de rabia. Yo te di el talento artístico. Yo fui la que pintaba antes de que tú nacieras. Mi nombre es Emma Sullivan. A los 28 años, estaba experimentando al mismo tiempo el mejor y el peor momento de mi carrera. Mi primera exposición individual, Sombras del Silencio, acababa de inaugurarse en la prestigiosa Galería Morton en el centro de Seattle. La colección representaba 3 años de trabajo, incontables noches sin dormir y cada centavo que había ahorrado dando clases de arte a niños de primaria. La ironía no se me escapaba. La exposición giraba en torno al tema de encontrar la propia voz a través del arte. Y ahí estaba yo, siendo silenciada en mi propia inauguración. Mi madre, Diana Sullivan, estaba frente a mí con su vestido de diseñador, el rostro contraído en esa mezcla familiar de decepción y enojo con la que crecí. Detrás de ella, mi obra más reciente, Lo no dicho, parecía burlarse de la situación. Un gran lienzo lleno de bocas enmudecidas. Toqué mi mejilla, sintiendo el ardor de su mano y de 28 años de momentos similares. Como aquella vez que menospreció mis primeros dibujos porque no coincidían con su visión artística. O el día que rompió mi solicitud universitaria al Instituto de Arte porque los verdaderos artistas no necesitan escuela. O las incontables veces que me presentó como mi hija, la que también pinta, pero no como yo lo hacía. El señor Marcus, dueño de la galería, dio un paso al frente, con su habitual serenidad mostrando grietas de preocupación. Y esto es totalmente inapropiado, dijo, pero levanté la mano para detenerlo. La galería estaba en silencio, esperando mi reacción, ansiosa de ver el drama desarrollarse. En lugar de eso, simplemente tomé mi clutch de la mesa cercana. Me volví hacia Marcus y dije en voz baja. Lo siento, pero tengo que irme. Por favor, asegúrese de que todos disfruten el resto de la velada. Emma, no te atrevas a alejarte de mí, gritó mi madre mientras me dirigía a la salida. Sacrifiqué todo por tu arte. Renuncié a mi carrera para criarte. La verdad era que ella había dejado de pintar mucho antes de que yo naciera. Su última obra la hizo a los 22 años, justo antes de casarse con mi padre. Había elegido una vida cómoda con un empresario adinerado en lugar de seguir su arte. Pero de algún modo, eso se había convertido en una carga que yo debía llevar. Empujé las pesadas puertas de la galería y salí a la fresca noche de Seattle. Detrás de mí, escuchaba a Marcus intentar salvar la situación, dirigiendo a los invitados hacia la barra libre. La voz de mi madre atravesaba las puertas, ahora en su papel favorito, la víctima. Siempre ha sido tan dramática, igual que su padre. Caminé hacia mi coche, los tacones resonando sobre el pavimento mojado. Dentro, finalmente solté el aire que había estado conteniendo. Mi teléfono empezó a vibrar, primero mi madre, luego seguramente mi padre, llamando para pedirme que me disculpara. Lo apagué. Al encender el motor, vi mi reflejo en el retrovisor. La marca roja en mi mejilla ya se desvanecía, pero algo en mis ojos había cambiado. Era como si el último hilo que me ataba a la versión de vida que mi madre había creado para mí se hubiera roto por fin. Conduje hasta mi pequeño departamento estudio, ese que mi madre decía que estaba por debajo del estatus de la familia. El mismo espacio que había visto nacer cada una de las piezas expuestas esa noche. Las paredes estaban manchadas de pintura, los lienzos recargados en cada rincón, y en la esquina esperaba mi próximo proyecto, un enorme lienzo en blanco que había reservado para algo especial. Al verlo, supe exactamente en qué debía convertirse. Mis manos ya ardían por tomar un pincel y transformar ese vacío en algo poderoso. Mi madre siempre había pintado cosas bonitas, paisajes, flores, retratos discretos que combinaban con los muebles de la gente. Intentó forzarme en ese mismo molde, crear un arte aceptable que pudiera vender a sus amigas del club de campo. Pero lo mío siempre había sido distinto, crudo, incómodo, real. Me quité el vestido de cóctel y me puse el overol manchado de pintura. Recogí mi cabello en un chongo desordenado y me planté frente al lienzo en blanco. El recuerdo de la humillación de esa noche, de cada vez que intentó apagar mi luz, fluyó a través de mí. Para cuando salió el sol, la primera capa estaba lista,
Un caos de colores y formas que harían a mi madre retorcerse de disgusto. Pero apenas era el comienzo. Esta obra sería diferente a todo lo que había creado antes, más grande, más audaz y completamente, sin disculpas, mía. Mi celular yacía olvidado en mi bolso, seguramente lleno de llamadas perdidas y mensajes. Pero, por primera vez en mi vida, no me importaba lo que pensara mi madre. Tenía algo que decir. Y esta vez lo diría con cada pincelada, cada color, cada centímetro de lienzo. Esto no sería solo una pintura. Sería mi declaración de independencia. 6 meses después del incidente en la galería, mi vida había cambiado por completo. Me mudé de Seattle a un pequeño pueblo costero llamado Port Haven, donde encontré en renta una bodega abandonada. El dueño, un anciano llamado Frank, vio mi portafolio y me ofreció un trato que no pude rechazar. Y este lugar ha estado vacío por años, dijo, señalando los techos altos y las enormes ventanas. El arte pertenece aquí. Haz que vuelva a vivir. Lo entregué todo para transformar esa bodega en un estudio y galería de trabajo. Los pisos de concreto rústico, las vigas expuestas y la iluminación industrial creaban el escenario perfecto para mi nueva serie. La llamé Rompiendo el Silencio. Cada pieza era más grande y poderosa que todo lo que había hecho antes. Los intentos de mi madre por contactarme fueron disminuyendo, de llamadas diarias, pasó a mensajes semanales, cada uno alternando entre culpas y exigencias de disculpas. Los guardé todos en una carpeta, no por nostalgia, sino como combustible para mi arte. La comunidad artística local de Port Haven me recibió con una apertura que me sorprendió. Aquí no había expectativas ligadas al apellido o al estatus social. La gente pasaba por la bodega mientras trabajaba, me llevaba café o simplemente se quedaba en silencio, mirando cómo las piezas tomaban vida. Una mañana, mientras trabajaba en la obra central de mi colección, escuché unos pasos familiares detrás de mí. Era Marcus, de la Galería Morton. Y tu madre ha estado preguntando por ti, dijo, aceptando la taza manchada de pintura que le ofrecí. Se presentó en la galería la semana pasada, quería saber si habíamos tenido noticias tuyas. Seguí pintando, añadiendo trazos furiosos de rojo al enorme lienzo frente a mí. ¿Qué le dijiste? La verdad, que estás creando algo extraordinario. Hizo una pausa, estudiando la obra en la que trabajaba. Esto es diferente, Emma. Más fuerte. A ella no le va a gustar. Me hice hacia atrás, limpiándome las manos en el overol. De eso se trata. La pieza medía casi 4 metros de alto por 5 de ancho. Representaba a una mujer rompiendo cadenas doradas, cada eslabón simbolizando una expectativa, un deberías que le habían impuesto. La figura tenía la boca abierta en un grito silencioso que, de algún modo, parecía resonar por toda la bodega. Quiero organizar tu próxima exposición, dijo Marcus de pronto. Toda la serie. Y quiero hacerlo bien. Lo miré. ¿Sabes que ella va a venir? Sí. Y esta vez, tendrá que verte por quien realmente eres. Lo miré. ¿Sabes que ella va a venir? Sí. Y esta vez, tendrá que verte por quien realmente eres. Durante los siguientes meses me entregué por completo a terminar la colección. Cada obra contaba parte de la historia, no solo la mía, sino la de cada artista que alguna vez fue obligado a ser más pequeño, más callado, más aceptable. La bodega se convirtió en mi santuario, mi lugar de verdad. La noticia de mi trabajo empezó a correr entre la comunidad artística. Críticos que habían asistido a mi primera exposición viajaron hasta Port Haven, escribiendo sobre la transformación de mi obra. Un blog de arte muy reconocido presentó mi estudio, describiéndolo como una catedral de rebeldía donde el silencio se transforma en trueno visual. Una vez me llamó mi padre, con la voz cansada. Tu madre no está bien, Emma. Esta situación le está afectando mucho. ¿Quieres decir que su reputación está afectada? Respondí sin detener mi trabajo. Ella te extraña. Extraña controlarme. Él suspiró. Y el club de campo organiza una exposición el próximo mes. Ella va a presentar una de sus viejas piezas. Sería muy importante que fueras. Añadí otra capa de dorado a las cadenas de mi pintura. Estoy ocupada preparando mi propio show. Emma. Adiós, papá. Colgué y me quedé frente a mi última obra, pensando en los viejos cuadros de mi madre, cosas seguras, bonitas, que combinaban con su vida segura y bonita.
Recordé haberlos encontrado en el ático cuando tenía 12 años. Lienzos polvorientos de flores y atardeceres. Incluso entonces pude sentir la vacilación en sus pinceladas, los sueños que había abandonado por seguridad. Esa tarde, mientras el atardecer pintaba las ventanas de la bodega en tonos naranja y rosa, empecé la pieza final de mi colección. Sería distinta a las demás. No una expresión de rabia o rebeldía, sino algo más profundo, comprensión, tal vez perdón. No para ella, sino para mí. Frank llegó con su acostumbrado café de la noche, observando la obra que iba tomando forma. «Sabes», dijo, acomodándose en su lugar habitual en mi sillón manchado de pintura, «a veces la declaración más fuerte que puedes hacer es mostrarle a alguien en quien te convertiste sin ellos». Miré la invitación que Marcus me había mandado para la próxima exposición. La inauguración estaba programada exactamente un año después de mi primera muestra. Aquella en la que la bofetada de mi madre había resonado por la galería. Aquella en la que me marché en silencio. Pero esta vez, mi arte haría todo el ruido. La noche de la apertura de mi segunda exposición llegó con una energía eléctrica que llenaba la Galería Morton. Todo era distinto. Mis piezas dominaban el espacio, su tamaño y fuerza transformando la elegante galería en algo crudo e indomable. Me situé al centro, vistiendo jeans manchados de pintura y una simple blusa negra. Nada de vestidos de cóctel ni intentos de encajar en la visión de artista que tenía mi madre. La multitud recorría el espacio en silencio reverente, susurros que rebotaban contra los enormes lienzos. Entonces escuché un jadeo. Mi madre estaba en la entrada, con uno de sus trajes de diseñador, la mano en el pecho. Sus ojos recorrían cada obra, abriéndose más y más con cada una. La observé mientras comprendía la historia que contaban, las cadenas doradas, las bocas mudas, la liberación. Pero fue la última pieza la que la dejó paralizada, la titulé Eco. Mostraba a dos mujeres pintando, una encerrada dentro de marcos rígidos y dorados, creando cuadros seguros y bonitos, la otra rompiendo su lienzo, dejando que su arte se desbordara más allá de los límites en un glorioso caos de color. Sus rostros eran imágenes espejo, separados por décadas, pero unidos por los mismos miedos. «Eres tú», susurró Marcus a mi lado. «Las dos son tú». Mi madre dio un paso hacia la pintura, extendiendo la mano, aunque sin llegar a tocar la superficie. Por primera vez en mi vida, vi sus dedos temblar, no de rabia, sino de algo distinto. «Reconocimiento, quizá». «Señora Sullivan», dijo Marcus con formalidad. «Bienvenida a la nueva colección de Emma». Ella no respondió, seguía mirando Eco. Noté que había envejecido de alguna manera en el último año. O tal vez era yo quien la veía con claridad por primera vez. La fachada cuidadosamente mantenida tenía ahora grietas. «La que está en el marco», dijo al fin, apenas audible. «Esa soy yo». «Somos las dos», respondí, hablándole por primera vez en un año. «Es lo que fuimos antes de encontrar nuestras verdaderas voces». Se giró hacia mí, y me preparé para la crítica de siempre, los comentarios hirientes sobre la técnica o el tema, o sobre cómo avergonzaba el nombre de la familia. Pero en lugar de eso, lágrimas corrieron por su rostro perfectamente maquillado. «Dejé de pintar porque tenía miedo», susurró. «Miedo a no ser perfecta, a lo que la gente pudiera decir. Y luego intenté hacer de ti lo que yo creí que era seguro». La galería parecía contener la respiración. No era la confrontación dramática que muchos podrían haber esperado. Era algo más silencioso, más profundo. «Lo sé», dije simplemente. Miró alrededor, observando de verdad mis demás obras. «Eres mucho más valiente de lo que yo fui jamás». Tenía que serlo. Cada vez que intentabas hacerme más pequeña, mi arte tenía que crecer más grande. Una pequeña multitud se había reunido, mirando nuestra interacción, pero por primera vez a mi madre no pareció importarle su público. Caminó lentamente por la exposición, deteniéndose en cada pieza, y poco a poco sus hombros perdieron la rigidez. Cuando llegó a rompiendo el silencio, la obra central de la colección, se quedó mucho tiempo mirándola. Finalmente, se volvió hacia mí. «Tengo algo que mostrarte», dijo, abriendo su bolso grande. Sacó un pequeño lienzo, no más grande que un libro. Volví a pintar después de aquella noche. La pintura era tosca, sin práctica, nada parecido a sus obras pulidas de antes. Mostraba a una figura pequeña de pie en una encrucijada,
rodeada de sombras. No era técnicamente perfecta, pero sí auténtica. No es muy buena, dijo suavemente. Pero es verdadera. Tomé el lienzo entre mis manos, observándolo. ¿Qué es lo más hermoso que has pintado jamás? Frank, que había viajado desde Port Haven para la inauguración, apareció a mi lado. A veces, dijo, con sus ojos sabios brillando, tenemos que rompernos para encontrar nuestro verdadero ser. Mi madre me miró. Me miró de verdad, quizá por primera vez. Oh, lo siento, dijo. No solo por aquella noche, sino por cada vez que intenté silenciar tu voz porque tenía miedo de la mía. Le devolví su pequeño lienzo. Sigue pintando. No para nadie más, solo para ti. Ella asintió, apretando la pintura contra su pecho. Y sin previo aviso, me abrazó. No ese abrazo social y rígido de siempre, sino algo real y un poco desesperado. Sentí sus lágrimas en mi hombro. La exposición fue un éxito rotundo. Los críticos elogiaron la emoción cruda, la habilidad técnica, la valentía en la narrativa. Pero el verdadero triunfo no estuvo en las reseñas ni en las ventas. Estuvo en el pequeño lienzo que apareció en mi estudio de la bodega una semana después. Otra pintura de mi madre. Esta vez más grande, más audaz. Venía acompañada de una nota, aprendiéndome a ser valiente. Gracias por enseñarme cómo. La colgué en mi pared justo al lado de mi primer dibujo de infancia, ese que alguna vez ella llamó desordenado y equivocado. Juntas, ambas piezas contaban una historia de liberación, de encontrar la voz, de sanar, no con palabras, sino con arte.